Ignacio Manuel Altamirano de la Universidad Autónoma de Guerrero. Justo en esta serie y en este ciclo de conferencias de este semestre que está en marcha, nos hemos propuesto desde el IEPA-IMA convocar a un número importante de profesionales, especialistas en diferentes áreas, muchas de ellas vinculadas a nuestra disciplina, al ámbito de la ciencia política o la administración pública, pero también abordamos, y es nuestro interés, generar espacios que nos permitan reflexionar sobre los desafíos a la que nos enfrentamos como sociedad y, por supuesto, desde nuestras instituciones educativas. En esta ocasión, la convocatoria tiene que ver justamente con abordar uno de estos temas centrales, nodales en nuestro desarrollo social y que tiene mucho que ver también con la circunstancia en la que nos encontramos actualmente desde nuestras instituciones educativas, desde nuestra universidad. El día de hoy, y agradezco muchísimo puntualmente la aceptación de la doctora Mariana Morales Rodríguez, que participará con una conferencia que se titula Bienestar emocional en el regreso a clases. Sin ninguna duda, el contexto de la pandemia vino a modificar todas las aristas de nuestra vida en familia, de nuestra vida profesional, de nuestra vida pública. No hay actividad que no haya tocado y que no haya modificado la pandemia, y nuestras relaciones, incluso en el ámbito de las actividades académicas, también se vieron modificadas. Pasamos en unos meses de tener una actividad presencial en los salones a de repente mantener el contacto única y exclusivamente por las vías de las plataformas digitales. Y en este momento, como en ese cambio que vivimos hace un año y medio, ya casi dos, pues en este momento también nos encontramos preparándonos para regresar a una modalidad que más o menos se acerque a la vida prepandémica que conocíamos. Y obviamente esos cambios, estas dinámicas de cambio, pues generan en nosotros también inestabilidades en nuestras actividades, pero también en nuestras emociones, porque nos preguntamos con toda la convergencia de emociones, con toda la incertidumbre y con todos los desafíos que esto representa, cómo va a ser este mundo que no conocemos, pero que nos estamos preparando para afrontarlo. En ese sentido, la conferencia del día de hoy, impartida por la doctora Mariana, pues nos dará muchísimas luz de cara a este paso que estamos tomando en nuestras instituciones públicas, de regresar gradual, paulatinamente, a las actividades académicas presenciales en nuestras escuelas. Muchísimas gracias nuevamente, maestra Mariana Morales. Le agradezco muchísimo desde su colaboración, desde la Escuela Superior de Psicología, a toda la Escuela Superior de Psicología, a su directora, a toda la planta docente, a sus estudiantes. Les saludo también con mucho afecto desde el IEPA-IMA y nuevamente también un agradecimiento a la maestra Rosa María Gómez Saavedra, coordinadora del programa de acompañamiento estudiantil del IEPA-IMA, que desde su labor, desde la labor de acercar herramientas de apoyo a nuestra comunidad estudiantil, es que se convoca a esta sesión en el marco justo de este programa de acompañamiento estudiantil que tiene que ver con reforzar, más allá de las habilidades académicas, reforzar el desempeño de nuestra comunidad estudiantil. Muchísimas gracias y le dejo justo la palabra a la maestra Rosa María Gómez Saavedra para que siga conduciendo los trabajos de esta sesión. Muchas gracias, director. Gracias. Los saludo con afecto a todos los estudiantes y las estudiantes del IEPA-IMA. A la doctora Mariana, agradecida por la aceptación de la invitación que le hiciéramos, como precisamente somos compañeras del programa de acompañamiento estudiantil. Está también con nosotros el maestro Marco Antonio Rodríguez, que forma parte del departamento de apoyo a los estudiantes. Entonces, hoy, como bien acaba de mencionar el director, estamos promoviendo una conferencia muy pertinente al momento que estamos viviendo. Tenemos 2 meses del regreso a clases, estamos precisamente en la decisión de los cambios que vienen en la decisión que se está realizando por la convocatoria de las clases presenciales. Hay una incertidumbre en muchos alumnos, preguntas, inquietudes, ¿verdad? Y por ello nos planteamos entonces realizar esta conferencia
que es el bienestar emocional en el regreso a clases. ¿Por qué es importante hablar del bienestar emocional? Bueno, así como cada uno de nosotros como personas, cuando nos empezamos a tener algún problema físico en nuestro cuerpo, nos damos cuenta de algún malestar, también tenemos que empezar a detectar esa parte que nos genera los nuevos desafíos, lo que representa el cambio de regreso a las actividades presenciales a la cual estamos convocados desde esta semana. Esto requiere, ¿verdad?, de preguntarnos cómo me siento, qué pienso, cómo lo voy a hacer, sobre todo resguardando nuestra salud, pero no solamente nuestra salud física, sino también la emocional. Y en ese sentido, la doctora Mariana Morales Rodríguez nos acompañará con esta conferencia para precisamente dar elementos, herramientas que nos permita identificar, ¿verdad?, cómo nos sentimos en este proceso, pero sobre todo qué hacer ante ello. Entonces, muchas gracias, doctora Mariana. Voy a permitirme dar una semblanza muy ejecutiva, ¿verdad?, de usted que nos acompaña. La doctora Mariana Morales Rodríguez es licenciada en Psicología Clínica, tiene una maestría en Ciencias de la Educación con una especialidad en terapia de pareja, tiene una certificación en terapia racional, emotiva, conductual, en atención a niños y adolescentes por el Instituto Albert Einstein de Nueva York y es doctora en psicoterapia humanista. Bienvenida, doctora Mariana, muchas gracias. Le agradezco también a la directora de la Escuela Superior de Psicología, que siempre ha apoyado las acciones que realizamos desde la coordinación del programa de acompañamiento estudiantil. Muchas gracias. Saludo a todas y a todos y agradezco a los y las tutoras del YEPA-IMA el apoyo a esta conferencia. Muchísimas gracias por la invitación. Doctor Marco, maestra Rosa María, estoy congratulada de esta invitación y creo que es muy importante este trabajo interdisciplinario. Nombre también de la directora, la maestra Noemí Mozo Heredia, ¿no? Estamos aquí presentes y con la iniciativa de que no sea la primera actividad, que sea el inicio de diversas actividades donde se promueva la salud mental. Creo que estaban hablando ustedes que tienen un marco, ¿no?, de actividades donde se han hablado de diversos temas y también, bueno, dentro de muy poco se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, que es el 10 de octubre. Entonces creo que estamos muy ad hoc con este tema hablando de la salud emocional, el bienestar emocional. Como nosotros bien lo hemos mencionado y lo mencionaba hace un momento el doctor Marco, esta situación que hemos pasado, ¿no?, la situación de la pandemia, es algo atípico, ¿no? Es algo que no tenía, es una situación sin precedentes, al menos en los últimos 100 años, en los cuales, pues, creo que estas sociedades no habíamos vivido una situación como la que hemos vivido. Entonces, cada persona sabemos que responde de una manera distinta a los contextos, ¿no? Es muy heterogéneo en cómo se manifiesta el estrés, en cómo manifestamos nuestras emociones. Es importante saber, ¿no?, que durante esta situación de regreso a clases y que ahorita estamos, si regresamos de manera presencial, si lo hacemos de manera escalonada, ¿no?, de la manera en cómo vamos a regresar, es normal que podamos experimentar miedo, que podamos experimentar incertidumbre, que podamos experimentar estrés y, en este caso, algún tipo o algún rasgo, ¿no?, de desesperación, frustración o de tristeza, ¿no? Creo que esta situación no solamente lo viven los estudiantes, también nosotros como docentes también experimentamos estas emociones. La pregunta que a mí me gustaría plantearles, sé que están algunos sintonizándonos a través de las redes sociales, es ¿cómo nos encontramos actualmente? ¿Cómo estamos emocionalmente en este momento? Sé que muchos tenemos emociones encontradas porque hay un interés por regresar. Todos queremos tener ese contacto, ¿no?, social que es tan importante en los seres humanos, de volver
a ver esos rostros, ¿no? Desde nuestros compañeros, nuestras amistades, etcétera. Pero también hay la incertidumbre, ¿no? De saber, no me quiero contagiar, tengo miedo, tengo temor. Entonces, me gustaría, digo, yo pensé que iban a estar aquí conectados para saber cuáles eran sus respuestas, ¿no? En este caso, de cómo se encuentran actualmente, cómo se sienten actualmente ellos. Así que es una parte importante para poder dar punto de partida para esta charla. El objetivo de esta masterclass, si ustedes así lo quieren ver, es qué herramientas podemos tener nosotros para poder afrontar esta nueva normalidad, ¿no? Es un concepto que lo hemos escuchado en varias ocasiones, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros reconocer el miedo? ¿Cómo podemos reconocer el estrés, ¿no? El saber que las emociones son algo natural, porque ojalá que yo dijera, mañana no quiero sentir estrés, mañana a partir de hoy yo ya no siento enojo. Eso es imposible, ¿no? O sea, independientemente de que nos psicoeduquemos o que acudamos a terapia, las emociones están presentes en nosotros, pero sí podemos aprender herramientas para poder gestionarlas, para poder identificarlas primeramente, ¿no? Yo creo que hay que tener claridad para poder identificar estas emociones. Entonces, pues este es parte del objetivo, ¿no? Donde vamos a aprender cómo estas emociones cumplen una función adaptativa, cómo también las crisis nos van permitiendo y nos favorecen los cambios. Las crisis son oportunidades, ¿no? Esta situación que vivimos en la pandemia, creo que reconocimos todos aspectos importantes que a lo mejor antes no valorábamos, ¿no? Como el contacto con mis compañeros, como el estar presente en la escuela, ¿no? Mi salud inclusive, etcétera, ¿no? Entonces, esta situación de crisis nos hizo revalorar y replantear, ¿no? Situaciones importantes de nuestra vida. Entonces, bueno, me gustaría si el maestro Marco me hace el favor de ponerme la presentación. Y bueno, empezamos. El tema es bienestar emocional al regreso a clases, ¿no? Por parte de su servidora. Siguiente, por favor, Marco. Sí, mencionamos que aquí los objetivos es que ustedes que nos están sintonizando o nos están viendo es qué técnicas nosotros podemos aprender, técnicas muy sencillas para aprender a gestionar de forma adecuada el estrés y sobre todo promover el autocuidado. Siguiente, por favor. Eso es lo que estábamos mencionando, ¿no? ¿Qué vivimos en este periodo de la pandemia, ¿no? ¿Cuál fue la acción secundaria de esta situación que nosotros vivimos en la pandemia? Teníamos un conocimiento limitado, ¿se acuerdan muy bien cómo estábamos al inicio de la pandemia? No sabíamos qué podía suceder, no sabíamos la magnitud de la situación, ¿no? En este caso de pues la letalidad que tenía el virus, había un conocimiento limitado. Y por lo tanto, cuando no hay una certeza o un conocimiento más amplio acerca de lo que estamos viviendo, pues existe incertidumbre, tenemos peligro, hay una falta de control, nos sentimos vulnerables. Todos creo que vivimos un cambio de rutina, ¿no? Estábamos acostumbrados a ciertas actividades y de repente empezamos a tener pues estar en confinamiento, ¿no? Estar más tiempo en casa. Simplemente vemos las estadísticas que nos dicen que la violencia familiar hubo un incremento, ¿no? En estas situaciones. Por estas circunstancias del cambio de rutina, inclusive menciona aquí la diapositiva, ¿no? Un pensamiento catastrófico, ¿no? Una sensación de que algo no es justo, pues todas esas situaciones creo que experimentamos al momento ahorita de estar viviendo la pandemia. Obviamente nos hemos ido adaptando más bien a esta situación, a esta nueva normalidad. A lo mejor algunos se sienten identificados en estos puntos que acabo de mencionar al inicio de este periodo de pandemia. Algunos otros dirán, bueno, yo aún todavía me siento reflejado
en este caso, con estas, pues con estos conceptos. Siguiente, por favor, Marco. ¿Cómo hemos experimentado nosotros el estrés, no? ¿De qué manera lo hemos experimentado? Yo quisiera aquí preguntarle no sé si está la maestra Rosa María, preguntarle con 2 palabritas, ¿cómo ha experimentado el estrés? No sé si. Un poco de ansiedad. Un poco de ansiedad, ok. Marco, ¿tú cómo lo has experimentado? Depresión, Ok. y tristeza. Muy bien. ¿Y está ahí el director, el doctor Marco? Es que también hay 2 Marcos, ¿verdad? No sé, a lo mejor tuvo algún pendiente. Bueno, ahorita ustedes estaban hablando en sentido ansiedad, tristeza, depresión, ya lo mencionábamos, ¿no? Cada uno tiene una manera, ahora sí que muy distintiva, muy personal, de la manera de reaccionar en una situación de crisis, ¿no? Y obviamente dice, yo creo que todos, sin lugar a dudas, manifestamos el estrés. Y el estrés surge cuando nos vemos envueltos en un exceso de ocupaciones y preocupaciones. Si nosotros saben los chavos ahorita, yo creo que los que nos están sintonizando, se pueden dar cuenta que cuando empezamos a tener las clases en línea, hubo mayor exigencia, ¿no? De rendimiento. Tenían que estar, obviamente, en la computadora, teníamos que trabajar en plataformas. Algunos, tal vez, no tenían experiencia previa de trabajar en plataformas. Entonces, todas esas situaciones novedosas, obviamente, hubo una mayor exigencia de actividades y, por lo tanto, estas mismas actividades nos van ahora sí que exigiendo y vamos manifestando preocupación y manifestando estrés. Entonces, en esta situación de estrés, que es obviamente un concepto más completo, ¿no? En este caso, vemos que también vamos manifestando ansiedad y vamos a ir ahorita en las siguientes diapositivas como teniendo una claridad de qué nos habla el estrés, de qué nos habla la ansiedad. Siguiente, Marco, por favor. No sé si se puede ir un poquito más rápido, Marco. Lo que pasa es que demoran 10 segundos para cambiar la imagen, doctor. Ok. Perdón. Bueno, vemos aquí, me estoy estresando, ¿no es cierto? Vemos aquí esta curva del estrés, ¿no? Recordemos que el estrés, pues el estrés sabíamos que obviamente cumple una función adaptativa, ¿no? Una función adaptativa en la cual es parte de la sobrevivencia. Si nosotros estamos en peligro, estamos en una situación de riesgo, inmediatamente vamos a activar nuestro estrés. El estrés también nos ayuda a tomar decisiones de nuestro autocuidado en este caso, ¿no? Sobre todo si estamos presenciando una situación que nos está causando alguna situación de riesgo. Quiero que quede claro que no hay que calificar que el estrés es algo bueno o algo malo, porque muchas veces calificamos así también las emociones, ¿no? Hay emociones buenas, y no es así. Las emociones simplemente nos ayudan y son una función adaptativa al contexto que estamos viviendo. Entonces les decía, esta curva que ahorita están viendo ahorita del estrés, ¿no? ¿Qué pasa cuando empieza a ser un estrés crónico? Decíamos que es una respuesta normal. Si, por ejemplo, ustedes van caminando en una calle solitaria y ven una persona desconocida acercándose, aproximándose a ustedes, pues tal vez ustedes inmediatamente van a reaccionar y pueden sentir esta situación de estrés, ¿no? Estas glándulas suprarrenales, ¿no? Que nosotros tenemos donde segregamos cortisol, ¿no? Manda a nuestro sistema nervioso y obviamente nos ponemos en alerta. Es algo normal porque estamos en una situación donde nosotros sentimos un peligro. Pero, ¿qué pasa en nuestra vida diaria? Imagínense ustedes jóvenes que están pues saturados con las materias, ¿no? Con las unidades de aprendizaje, con diferentes maestros, cada uno les pide trabajos distintos, en su casa
también obviamente tienen otro tipo de exigencias. Entonces, esta saturación de actividades y esta necesidad de poderse adaptar a esta nueva normalidad, obviamente va generando una situación de estrés, pero se va cronificando, ¿no? Va teniendo el cuerpo humano un agotamiento y puede inclusive, si vemos en una situación ya más agudizada, incluso el síndrome de Burnout, ¿no? Cuando decimos quemados. Por ejemplo, ahorita en el área médica de la salud, que están quemados con toda esta sobreexigencia de atender los pacientes, por ejemplo, los pacientes en el área de COVID, etcétera, pues obviamente hay todo un desgaste, no solamente un desgaste físico, sino un desgaste mental. Entonces, hay que ir diferenciando qué pasa cuando este estrés obviamente se vuelve crónico, ¿no? Y decíamos, cada persona va a responder de manera muy única, muy personal, ¿no? Depende mucho sus antecedentes, depende mucho de esta memoria, y lo vamos a ver hace un momento, de la manera que tiene él de reaccionar, ¿no? Hacia las circunstancias, de cómo se adapta, qué herramientas tiene, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos antecedentes van a detonar de qué manera reaccionamos hacia el contexto. Y bueno, vemos esta curva, ¿no? De este estrés, y también decir, a veces vamos naturalizando el estrés, incluso a veces decimos, ay, es que está súper ocupado. Sí, fíjate que voy a mi clase de inglés y tengo 7 unidades de aprendizaje, y entonces esta saturación de actividades lo vemos como significado igual a éxito. Y realmente no es así. Vivir en estrés constante no es igual a éxito, ¿no? Entonces, hay que ver de qué manera nosotros estamos percibiendo el estrés. El estrés sabíamos que es algo natural, sí, es una reacción natural, pero el vivir de manera constante y agudizarlo y cronificarlo es muy dañino, perjudicial para la salud, y puede detonar en algunas enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, ¿no? Problemas gastrointestinales, etcétera. Entonces, por eso sí tenemos que tomar atención de no, invisibilizar esta situación, de saturarnos de actividades y creer que eso significa éxito, porque realmente el costo de la salud va a ser, pues, relevante. Siguiente, por favor, Marco. Entonces decíamos, ¿no? En sí el concepto, ¿no? De cuando hablamos nosotros del estrés, que vamos a hablar ahorita del estrés y de la ansiedad, pues decíamos que el estrés es la forma de cómo el cerebro, cómo el cuerpo responde a cualquier demanda. Eso queda clarísimo, ¿no? Cualquier tipo de desafío, ¿no? Sea un trabajo de la escuela, ¿no? Una situación novedosa, obviamente hay un cambio importante en la vida de la persona, ¿no? Algún acontecimiento, por ejemplo, traumático, etcétera, obviamente va a originar estrés. Entonces, vamos a ir, ya empezamos a darnos cuenta qué es el estrés, cómo se va manifestando el estrés, y que dentro del estrés vamos a ver diferentes emociones, y obviamente está incluida también la ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? ¿No? Porque muchas veces no tenemos como esa claridad de qué es la ansiedad. Pues la ansiedad es una respuesta, como lo dice aquí en su pantalla, es una respuesta emocional producida ante una situación que se percibe como amenazante, ¿no? Es un poco parecida a la parte del estrés, ¿no? Se acompaña de pensamientos catastróficos. ¿Cuáles son los pensamientos catastróficos? Cuando nosotros nos adelantamos a una situación, pero de manera negativa. Un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tú de joven, si tienes una pareja, ¿no? Y tu pareja no te responde la llamada telefónica, inmediatamente puedes sentirte ansioso porque no te está respondiendo, y te puedes anticipar, me está engañando, está con otra persona, ¿no? Este pensamiento, obviamente podríamos decir que es un pensamiento intrusivo, ¿no? Un pensamiento, pues, no catastrófico, porque al final de cuentas estás llevando la situación a una situación negativa, una situación que te duele, que te lastima. Y sin embargo no tienes ningún elemento para corroborar ese pensamiento. Por eso es importante saber
¿en qué estoy poniendo mi atención? Y esas son las herramientas que vamos a aprender el día de hoy. Entonces, en la ansiedad se va a manifestar y se acompaña por estos pensamientos catastróficos, y no solamente los pensamientos, sino también esas sensaciones fisiológicas, ¿no? Corporales, como la sudoración, la palpitación, la falta de aire, ¿no? Cuando las personas hiperventilan, sienten, es que me va a dar un infarto, ¿no? Me voy a morir, y realmente no sucede eso, ¿no? Al contrario, no es que no estés respirando adecuadamente, estás respirando de manera, obviamente, hiperventilándote muy rápido, ¿no? Por eso la persona siente que se desvanece y que no puede respirar adecuadamente. Entonces, estos síntomas fisiológicos, que son palpitaciones, falta de aire, sensaciones digestivas, tensión muscular, etcétera, temblor, son parte también de cómo se va manifestando la ansiedad. Y esta también se va a presentar conductas, ¿no? ¿Cómo son las conductas? Conductas de evitación, ¿no? En este caso, o conductas de escape, ¿no? Si hay alguna situación que me genera ansiedad, me voy, me retiro, ¿no? A lo mejor no tengo las herramientas para poder afrontar esa situación que me está generando ansiedad. Y por eso, en la charla de hoy, ¿no? En este caso, vamos a ir identificando cómo puedo tener más claridad de estas emociones y qué herramientas me pueden a mí ayudar para afrontar esas situaciones que vivo y que me generen ansiedad. Siguiente, por favor, Marco. Gracias. Dice, ¿qué dispara la alarma, no? Decíamos que el estrés, ¿no? La ansiedad, que es parte del estrés, pues es un fenómeno muy amplio, ¿no? Y puede ser originada por muchas cosas. Puede ser un evento, ¿no? Por alguna idea que en ese momento estoy prestando atención. Pueden ser diversas situaciones que nos generen, obviamente, disparar la alarma del estrés. Y no sé si ustedes se ven identificados que en la pandemia nosotros tuvimos que era algo novedoso, ¿no? Hay 4 elementos que están incluidos cuando se dispara la alarma del estrés: la novedad, la impredecibilidad, el descontrol y la amenaza. Creo que estos 4 vivimos en la pandemia, estamos viviendo en la pandemia. Novedad porque nunca habíamos tenido una situación parecida a la que actualmente estamos viviendo. Era algo novedoso para muchos y creo que para todos. Impredecibilidad, pues sí, era impredecible, no sabías qué iba a suceder. Cuando todavía estaban las vacunas, ¿se acuerdan que todos decíamos, bueno, ¿quién va a sacar la primera vacuna? ¿O va a haber vacuna para todos? Etcétera, ¿no? Había una cierta sensación de descontrol y también de amenaza, ¿no? Pensábamos que el hecho de salir de nuestras casas nos ponía vulnerables y obviamente podíamos contagiarnos. A pesar de que saliéramos con las medidas necesarias, pues sentíamos esa amenaza. Entonces, vean cuáles son los elementos que disparan nuestro estrés. Entonces, cuando ustedes se encuentren en una situación que tiene estos 4 elementos, se puede disparar esta alarma del estrés. Siguiente, por favor, Marco. Entonces, ahorita yo creo que muchos de los jóvenes que nos están sintonizando tal vez se pueden sentir identificados, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo una sobreexigencia, ¿no? Por parte de sus maestros, esta nueva modalidad de trabajar en línea, esta situación, ¿no? Entonces, obviamente, creo que todos estuvimos en un contexto donde había infodemia. Infodemia es esta saturación de información que a veces sí es importante estar informados, pero cuando hay una saturación, de verdad no es lo más óptimo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va generando angustia, nos va generando estrés y nos puede originar también ansiedad, ¿no? Algunos síntomas de ansiedad. Entonces, estábamos a veces incluso compartiendo fake news, ¿no? Toda esta situación donde eran noticias que incluso ni sabíamos si eran reales o no, pero las compartíamos. Entonces hay que tener mucho cuidado en ello de qué comparto, de cuáles son las fuentes que yo reviso la información y evitar saturarme de información. Evitar saturarme de exceso de trabajo. Si los docentes muchas veces, pues a veces nos enfocamos en nuestra unidad, ¿no? En nuestros contenidos,
Y no nos damos cuenta que los chicos también tienen otros maestros, ¿no? Tienen otra saturación. Entonces sí tenemos que tener esa perspectiva, no solamente personal, sino una perspectiva global para poder entender a los estudiantes, para poder entender a los jóvenes. Entonces, creo que estas fuentes de estrés y de ansiedad que estamos viendo, donde la familia, el que ya estábamos más tiempo con ellos, ¿no? La manera en cómo estábamos recibiendo esta educación, el exceso de trabajo, inclusive lamentablemente el fallecimiento de algún familiar. Creo que todos los que estamos aquí presentes también estamos pasando un proceso de duelo. Entonces, esta es otra situación también que nos estamos enfrentando, ¿no? Ahorita o vamos a llegar tal vez a las aulas con un proceso de duelo, ¿no? Algunos tal vez tuvieron una pérdida de un ser querido, cercano, en este caso, ¿no? O algún conocido, etcétera. Siguiente, por favor. Gracias, Marco. Entonces, vemos en esta situación de cuando estamos con este contexto, ¿qué nos sucede, no? Pues obviamente creo que todos padecimos esta situación de no tener asistencia a la escuela, ¿no? De no ver a mis compañeros, de no abrazarlos, de no tocarlos. El contacto físico, claro que es importante para la salud emocional. Entonces creo que también fue un golpe duro, ¿no? Estar sin ello. Entonces, esta situación, obviamente, pues presentamos dificultades para adaptarnos en la educación en línea, tuvimos una presión académica, ¿no? Algunos no tienen el contexto o más bien las herramientas tecnológicas adecuadas, o se me iba el internet, o tal vez mi equipo falló y tal vez no tenía dinero para arreglar mi equipo, o me conectaba del celular, pero no tenía buena señal, o tengo que trabajar, porque hay muchos jóvenes que entraron también a áreas laborales de trabajo, en este caso, para poder sustentar y ser un apoyo a su familia. Entonces, obviamente hubo, yo creo que un sinfín de situaciones que nosotros pues pasamos, ¿no? Y estamos viviendo ante este acontecimiento de la pandemia. Y obviamente experimentamos ansiedad porque son situaciones estresantes, ¿no? Situaciones que hacen que haya un cambio de nuestra conducta y de muchas circunstancias, ¿no? Cambios como en nuestros patrones de sueño. Siguiente, por favor, Marco. Cambio en nuestra alimentación, porque también hay un cambio no solamente en los patrones de sueño, sino también en nuestra alimentación. Se pueden cronificar algunas enfermedades de salud que teníamos. O sea, hay algunas personas que ya tenían antecedentes de tener ansiedad o tener algunos rasgos, algunos indicadores, algunos síntomas de depresión, y bajo esta situación de confinamiento y de pandemia se recrudecieron, ¿no? Se cronificaron. Entonces también es importante saber detectarlos. También algo que hemos visto aquí en esta situación ahorita de la pandemia es que hubo un aumento de los psicofármacos también, ¿no? Un aumento de las sustancias del alcohol. También las personas como empezaron como a desfogarse su tensión tomando alcohol, etcétera, ¿no? Entonces, creo que fue una gama muy amplia de cómo se fue manifestando el estrés y la ansiedad. Y aquí vamos a ver unos factores involucrados. Creo que esto es importante que tengamos en mente qué está involucrada en las emociones, qué factores están involucrados, ¿no? En las emociones de las personas. Uno, hay cambios fisiológicos, ¿no? Ya decíamos, hay cambios cognitivos en este caso. Este ejemplo que les estoy prestando aquí en la pantalla es hablando de la ansiedad, ¿no? En este caso. Pero obviamente en toda manifestación emocional vamos a ver que está involucrada la parte fisiológica, la parte cognitiva, la parte emocional y la parte conductual. Cuando nosotros vivimos un periodo de ansiedad, obviamente vamos a tener cambios fisiológicos que ya decíamos, palpitación, sudoración, esta parte cognitiva, ¿no? La falta de control ante la situación que se nos está presentando, pensamientos intrusivos, ¿no? Preocupaciones, etcétera.
La parte emocional, que puede ser el coraje, que puede ser el miedo, que puede ser la tristeza, la desesperanza, ¿no? Y todas ellas, obviamente, se van a reflejar en la conducta, ¿no? ¿Y cómo podemos manifestarlo conductualmente? Decíamos, a veces nos sentimos más irritados y podemos ser más agresivos, ¿no? También evitar, ya decíamos, ¿no? Escape, ¿no? Evitamos las situaciones que nos causan estrés, compulsión. La compulsión, esas personas que muchas veces con la comida, ¿no? Este comer por alimento, como la parte afectiva, ¿no? Desde que yo me siento preocupado y lo canalizo a través de la comida. No hago una alimentación consciente en este caso, ¿no? También se puede manifestar en este tipo de conductas, ¿no? Y conductas de seguridad, ¿no? Conductas así como muy extremas, ¿no? Inclusive un poco obsesivas, compulsivas, etcétera. Entonces, toda esta manifestación se va presentando en una emoción y en este caso estamos hablando de la ansiedad, ¿no? Siguiente, por favor, Marco. Vamos a hablar aquí un poco de las emociones, ¿no? En este caso. A mí me gustaría decirles aquí una situación del doctor Paul Gaiman, ¿no? Él menciona aquí, define las emociones como un proceso, como una manera automática y particular de valorar, en este caso, la situación, ¿no? De cómo nosotros valoramos cada situación de contexto y que está influenciada por el pasado, por muchas veces por ese filtro, esas experiencias previas que yo tengo, ¿no? Un pasado, en este caso, evolutivo y personal. El pasado evolutivo es lo que les decía, ¿no? Nosotros como seres humanos, si estamos ante una situación de peligro, inmediatamente activamos la alerta. Pero también nuestras emociones se van activando con ese pasado personal, con las experiencias que cada uno tiene ante ciertas situaciones. Y más adelante les voy a poner un ejemplo. Bueno, la manera, vamos a la siguiente, de cómo vamos manifestando, cómo podemos identificar nuestras emociones, ¿no? Hay que saber en qué momento se convierte un problema. Ya decíamos hace un momento que con esta situación de la pandemia, pues vivimos insomnios, ¿no? Terrores nocturnos, falta de apetito, o aumento de apetito, ¿no? Situaciones fisiológicas, ¿no? Nuestro ritmo cardíaco tal vez llegaba a un momento que podía acelerarse, etcétera. Todas estas situaciones de manifestaciones es normal. O sea, porque muchas veces pensamos que estoy perdiendo la razón. No. Es normal ante una situación como la que estamos viviendo manifestar este tipo, obviamente, de conductas. Pero ¿cuándo se convierte un problema? ¿Cuándo sí tenemos que percatarnos que tenemos que pedir ayuda profesional, en este caso, o tenemos que recurrir hacia un experto, ¿no? ¿Cuándo se convierte en un problema? Cuando abandonamos nuestras actividades placenteras, o sea, dejamos de hacer aquello que nos gusta, cuando sentimos durante la mayor parte del tiempo, durante varios días, y en este caso, a lo mejor esa sensación de no poder dormir se va cronificando, ¿no? A lo mejor no es una semana, son 2 semanas de insomnio, ¿no? Una situación agotadora o cualquier tipo de emoción, entonces es ahí cuando nosotros sí tenemos que prestar atención, ¿no? Cuando se distorsiona esta percepción de la realidad, cuando altera la relación con los demás, o sea, cómo son mis relaciones interpersonales. Estoy muy a la defensiva, estoy agresivo, estoy introvertido, ¿cómo es mi relación con los demás? ¿Es como antes? ¿Ha cambiado? Entonces, es ahí, en estos ejemplos que les acabo de mencionar, es cómo nosotros podemos advertir en qué momento esta situación que nosotros estamos viviendo se está convirtiendo en un problema. Y creo que sí es importante que cada uno de nosotros identifique si estamos sintiéndonos ahora sí que identificados con lo que estamos viendo. Al siguiente, Marco, por favor. Yo les tengo aquí unos rostros, ¿no? Que es identificar la emoción.
Y bueno, a mí me hubiera gustado, de verdad, yo estoy muy acostumbrada cuando doy las charlas, ¿no? Que sea esta interactividad, esta interacción con el público, ¿no? Con las personas que nos están viendo. Pero en esta imagen es Paul Gekman, que es ahora sí que es un investigador en la parte emocional, ¿no? Él nos planteaba, ¿no? Él reconoce, identifica, ¿no? A través de los rostros las emociones. Creo que cada uno de nosotros tiene esa capacidad de identificar, ¿no? Acerca qué emoción está representando. Por ejemplo, si ustedes ven la número 2, maestra Rosy, ¿qué emoción usted le diría a la número 2? Sorpresa. Sorpresa, ok. O incredulidad. Ok, algunos sorpresa, incredulidad. Hay otras personas que podrían decir que tal vez vio algo, pues... Miedo, ¿no? Miedo, exacto, sí, ¿no? también. El miedo, ok. Muy bien. Marco, ¿qué te dirá la número 6? ¿No? Parece como... Bueno, tiene rostro de como, de tristeza. Ok, como de tristeza, desánimo, ¿no? ¿Sí se dieron cuenta ahorita que ustedes al momento de identificar qué emoción tienen estos rostros, no solamente me dijeron una emoción? ¿Sí se dieron cuenta? Me dijeron desánimo, tristeza, miedo, angustia. Precisamente hay que darnos cuenta que las emociones, ¿no? Dentro, no es así como tristeza y ya, no, sino hagan de cuenta que va por bloques, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso, las emociones, un ejemplo, ¿no? ¿Cómo vamos nosotros poniendo aquí enojo, frustración, rabia? ¿Es lo mismo? No es lo mismo, ¿no? O desenfado, por ejemplo, desenfado. A lo mejor el desenfado para una persona no es lo mismo que el enojo o la rabia en este caso. Sin embargo, pareciera que están en un mismo bloque, ¿no? En un mismo bloque emocional. Entonces, una de los objetivos es que nosotros ampliemos nuestro vocabulario emocional. O sea, que no nada más digamos, ay, nada más las emociones es tristeza, alegría, miedo, asco, ¿no? Que es la repugnancia, por ejemplo, el número 3, ¿no? Como que es la repugnancia, ¿no? La sorpresa. No, dentro de esos también emociones básicas existe una gama amplia también emocional. Entonces, en la medida, ¿no?, que nosotros tengamos mayor claridad sobre estas emociones, va a ser más fácil poder gestionarlas. Por eso es importante y les puse este ejercicio, ¿no? Para ir identificando las emociones y cómo para cada uno este rostro pues tiene muchos matices. Siguiente, por favor. Existen varias definiciones científicas acerca de las emociones, ¿no? Sabemos que las emociones, ya decíamos, que generan cambios fisiológicos, psicológicos, conductuales, ¿no? Y las emociones vienen con una historia, o sea, ya decíamos, una historia evolutiva, ¿no? Como lo menciona Paul Ekman, o también una historia personal, ¿no? Y a través de esa historia nos van impulsando a ciertas conductas, en este caso. Y yo les puse aquí unos ejemplos de cómo describir estas emociones. Por ejemplo, la envidia, ¿no? O sea, porque muchas veces no nos gusta hablar de esta palabra, ay, no, yo envidia jamás, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede manifestar esta envidia? Palabras de la envidia, pues es el anhelo, ¿no? Puede ser la ambición, puede ser también parte de la codicia, la insatisfacción que tiene una persona con su propia vida, el resentimiento que le puede tener una persona, en este caso, la competitividad, ¿no? O sea, no la competencia, sino la competitividad cuando quiero rivalizar con otra persona, ¿no? El rencor, la rivalidad, etcétera, ¿no? Esas podrían ser algunas palabras relacionadas con esta emoción que tiene que ver con
la envidia, ¿no? Este tipo de conceptos. ¿Qué eventos provocan esta emoción? ¿Qué eventos provocan? Porque las emociones se van manifestando de acuerdo a los eventos, de acuerdo a los contextos que está viviendo la persona. ¿Cuáles pueden ser estos eventos? Pues que una persona, aquí menciona la diapositiva, una persona posee algo que tú quieres, ¿no? O necesitas, ¿no? Cuando tú quieres algo que otro tiene, ¿no? Pero no lo tienes o no lo puedes tener. O cuando alguien recibe un elogio, un reconocimiento positivo y la otra persona no lo recibe. Saber que no puedes ser parte de un grupo social, ¿no? Y que a lo mejor no puedes encajar en él, de repente te puede causar, estas situaciones sí te pueden causar envidia hacia otra persona que sí lo está viviendo, ¿no? O sea, quiero que quede claro de cómo los eventos pueden manifestarse, en este caso, las emociones. Y no solamente en la parte emocional, sino qué tipo de interpretaciones o pensamientos nosotros tenemos. Pues las interpretaciones que le podemos dar es creer que merece, dice aquí, creer que mereces lo que tienen otros, ¿no? A lo mejor se me olvida un poco reconocer lo de la otra persona y entonces me enfoco en decir, bueno, yo también me merezco eso, ¿no? Pensar que tienes algo más, en este caso, pensar que tienes algo más que tú, suponer que la vida ha sido más generosa con otros y no contigo, pensar que eres poco valorado. O sea, todas estas situaciones y pensamientos obviamente se van a derivar de una emoción. Y esa emoción se derivó de un evento que lo provocó, ¿no? Y hay cambios fisiológicos en este caso, ¿no? Tensión muscular, ¿no? Decíamos, a veces apretamos los dientes cuando algo nos sentimos tensos, ¿no? Hay rigidez, etcétera. Y ello, obviamente, se van a expresar en acciones, ¿no? ¿Cuál podría ser una acción de este ejemplo? Pues dice, hacer lo que puedas para tener lo que el otro posee, trabajar más duro para poder decir, bueno, yo no tengo eso, pero a lo mejor reconocer que puedo tener otras cualidades, ¿no? O mostrarse más competitiva a la persona, etcétera, ¿no? Pero ¿cuáles son las consecuencias si nuestras acciones no llegan a ser tan, ¿cómo les podría decir? Tan, más bien tener actitudes o conductas de rivalidad, las consecuencias pueden ser que a veces uno se vuelve desatento, ¿no? O a veces evitas a la persona, ¿no? Evitar a las personas que te causan esa emoción y entonces mejor las evitas. Entonces, yo lo que quiero que quede claro aquí es de cómo una emoción, fíjense bien, una conducta, un evento detona una emoción y esa emoción detona una interpretación de la situación y detona también pensamientos. Y obviamente al momento de hacer todas estas circunstancias de detonaciones de pensamientos y de emociones, también hay un cambio fisiológico, ¿no? Y por lo tanto va a haber una consecuencia conductual. Siguiente. Yo empecé por esta situación que a veces no puede ser tan agradable, ¿no? Como esta situación de la envidia, pero más adelante, Marco, por favor, es una situación de alegría, ¿no? En este caso. ¿Qué pasa con la alegría? Pues en la alegría, obviamente, pues nos sentimos con buen humor, ¿no? Nos sentimos contentos, nos sentimos dichosos, ¿no? Estamos disfrutando, optimistas, alegres, entusiastas. ¿Qué eventos provocan la felicidad o la alegría? Pues tener éxito en una tarea, ¿no? El lograr que tu objetivo o el resultado que tú querías, en este caso, se cumplió, ¿no? Lo que tú deseabas, recibir una sorpresa agradable, estar con las personas que tú quieres, ¿no? En este caso, que las personas que tú tienes un afecto, un vínculo y que para ti son importantes. Entonces, hay diferentes tipos de eventos que provocan esta emoción, ¿no? Y también hay una interpretación de pensamientos, que es obviamente pensamientos placenteros, ¿no? Pensamientos optimistas, ¿no? Pensamientos de entusiasmo, en este caso, donde la persona se siente
con anhelo o puede ser, se siente entusiasmada, motivada. Entonces, va a haber cambios fisiológicos, sí, se va a sentir impulsado a hacer las cosas, ¿no? Se va a sentir motivado. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias? Pues va a ser una persona que se sienta más amigable, ¿no? Que tenga más apertura hacia los demás, etcétera. Siguiente, por favor. Estos ejemplos que les acabo de mencionar es una manera para que nos quede más clara de cómo vamos manifestando las emociones y cómo estas emociones pues repercuten obviamente en nuestros pensamientos, en nuestro cambio fisiológico, en las acciones que tenemos el día a día. Y ahora sí, entramos en la materia, yo creo que más importante que estamos aquí. ¿Qué herramientas a nosotros nos pueden favorecer nuestras habilidades emocionales, ¿no? Porque es muy importante saber cómo reaccionamos, cómo identifico esta emoción. Siguiente, por favor, Marco. Yo quisiera aquí preguntarles a los que están presentes o si en algún momento los que nos están viendo a través de sus redes sociales, ¿qué tan importante son las emociones en el aprendizaje de los estudiantes? ¿Y qué tan importante para los docentes que sí están ahorita conectados en la sala es las emociones están implicadas en el desempeño de nuestra docencia? No sé, es pregunta. Si quieren escribirlo en el chat también, o no sé. ¿Qué papel? Otra siguiente pregunta que me gustaría hacerles es, ¿qué papel ha jugado tus emociones, en este caso, en tus relaciones interpersonales, ¿no? Con tus compañeros, ¿no? Con las personas que están a tu alrededor. ¿De qué manera han influido? O sea, estas emociones, ¿sí? ¿Realmente creen que sí influye esta parte emocional? No sé si alguien contestó, no sé si alguien, ¿no? Ok. Sí, maestra Rosy. Sí, al final nos van a apoyar para que haya las participaciones o preguntas, ¿sí? Pero de entrada, bueno, los que estamos aquí, yo soy docente y te quiero decir, Mariana, que es fundamental la identificación de los docentes y no solamente los que somos tutores y tutoras, identificar cuando nuestros alumnos o los alumnos presentan una condición emocional, ¿sí? Claro. Inclusive a mí me llama la atención en estos momentos que estamos en pandemia, muchos no prenden la cámara, no porque no puedan, algunos sí tienen el problema de los dispositivos, de que no les sirve la cámara de su computadora, pero también es un poco como evitar, ¿no? Algunas veces vernos. Y creo que esto es muy importante identificar. Los docentes que somos tutores, lo que hacemos es, pues, llamarles, ¿verdad? Platicar con ellos qué sucede, ¿sí? Sobre todo porque tenemos que saber identificar cuándo está pasando algo. Claro, ¿no? Y también el contexto, ¿no? Porque también ellos a través de la cámara hay como una invasión también a la intimidad, ¿no? Porque es su casa, su espacio, ¿no? Entonces, sí, obviamente son diversos factores que muchas veces los chicos, ¿no? Se ven en este momento de prendo la cámara. Hay algunos que no, hay algunos que, bueno, no la prendo porque estoy haciendo otras cosas, ¿no? Y entonces le es más fácil no prenderla. Entonces, hay diferentes factores que orillan a los jóvenes muchas veces en esta circunstancia en la educación en línea, ¿no? Cuando estamos a través de el Zoom o a través del Meet, ¿no? Utilizando las pantallas. Y bueno, claro, la parte emocional, como decía la maestra Rosy, es fundamental. Creo que ahora con las neurociencias ha quedado más que comprobado que la parte afectiva, la parte emocional, está involucrado en los procesos de aprendizaje. Si una persona está con una mayor escala de estrés, si una persona se siente desmotivada, si una persona tiene sensación de apatía, ¿no? O en este caso de ansiedad, obviamente va a verse reflejado en su desempeño como estudiante, y no solamente el estudiante, todos los que estamos involucrados
en la comunidad educativa, nosotros también como docentes. Por eso la importancia de atender estos temas de la salud mental. Y por eso vamos a ver qué herramientas nos pueden favorecer, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas que nos invitan a la acción? Herramientas para hacernos responsables de nosotros mismos, ¿no? Muchas veces en la escuela, a veces estamos muy centrados en los saberes, ¿no? En las habilidades de la carrera profesional, pero a veces olvidamos fortalecer el ser, y creo que es uno de los puntos importantes que tenemos también que fortalecerlos en los centros educativos, ¿no? La salud mental, recuerden que la salud mental no es lineal, ¿no? La salud mental, pues, es como una montaña rusa, ¿no? En este caso, hay crisis en la vida y obviamente por ejemplo, hace poco vivimos un terremoto, ¿no? Nadie sabía que iba a suceder esa situación. Afortunadamente, no hubo una situación mayor, ¿no? Catastrófica, etcétera. Pero a lo que voy es que la vida misma te va enfrentando a situaciones de crisis, ¿no? Porque son parte de la vida y por lo tanto tu salud mental nunca va a ser lineal. Vamos a tener altas, vamos a tener bajas, pero en la medida que yo aprenda estas herramientas para poder atender mi salud mental, yo voy a tener mayor adaptabilidad a las circunstancias que se me están presentando, ¿no? Voy a tener una visión de posibles soluciones y de una posible mejoría en este caso, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, vamos a evitar, ¿no? Hay que evitar ese tipo de conceptos en la empatía. Creo que una herramienta importante emocional es la empatía. Muchas veces cuando estamos con las demás personas que sienten ansiedad, que sienten estrés, hacemos exclamaciones de, ¿para qué te preocupa? Ya pasará, piensa positivo, échale ganas, ¿no? O muchas veces emitimos juicios morales, ¿no? O nos reímos, en este caso de la persona, minimizamos. Recuerden que cada quien vive el momento de una manera distinta. Tal vez un mismo acontecimiento para ti, tal vez puede ser no tan angustiante, ¿no? Puede ser que lo toleres más, que tengas más herramientas para poder afrontar esa situación, pero habrá otras personas que no es así y que para ellos pueden sentir que se derrumba el mundo entero. Entonces, hay que evitar, ¿no? Por eso dice aquí la pantalla, evitemos utilizar estas palabras, estas frases. Sé que muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas utilizamos este tipo de frases para motivar, para poder alentar a la persona, pero en realidad estamos causando el efecto contrario, ¿no? La persona, al contrario, se reprime la emoción, se siente no comprendido, puede sentirse invalidado, ¿no? De lo que está sintiendo, inclusive puede generarse culpa, porque la persona al momento de sentir una emoción y tú le dices, piensa positivo, ya pasará, a lo mejor ve que tú estás minimizando su problema y se puede sentir culpable por sentir esa emoción. Entonces, por favor, evitemos el uso de estas frases, ¿no? Siguiente, por favor. O el típico échale ganas también. Es así como muy común. Échale ganas, ¿no? ¿De dónde? ¿De dónde le echo ganas? Ok. ¿Cuáles son las habilidades que nosotros tenemos que desarrollar? ¿No? Una de ellas es el autoconocimiento, la autorregulación, ya decíamos, la empatía y las habilidades, en este caso, socioemocionales, ¿no? Las habilidades sociales con los demás. ¿A qué se refiere el autoconocimiento? El conocerte a ti mismo, ¿no? Saber qué queremos de la vida, qué esperas, cuáles son tus objetivos y tu plan de vida, ¿no? Ya sea grandes proyectos o ya sea simplemente el objetivo de día a día. Eso es importante en esta área del autoconocimiento, ¿no? La autorregulación, en este caso, pues es la capacidad que tenemos las personas para ahora sí que responder, ¿no? A las situaciones que se nos están presentando, ¿no? No contestar al primer impulso, porque muchas veces si algo nos enoja, si hay un evento que nos causa injusticia,
¿no? A veces reaccionamos de manera impulsiva. Ya decíamos que las emociones tienen una memoria, ¿se acuerdan? Que decían una memoria evolutiva y una memoria personal. Entonces, cuando estamos ante una situación de estrés o una situación que nos genera ansiedad, a veces contestamos de manera impulsiva y no reaccionamos de la mejor manera, ¿no? Una manera más adecuada. Entonces, la autorregulación es precisamente la habilidad de saber responder de manera espontánea, ¿no? De manera más asertiva ante una situación difícil que en ese momento nosotros estamos viviendo. Y el otro elemento es la empatía, ¿no? La empatía no solamente es ponerme en los zapatos del otro, es ponerme en la piel del otro, ¿no? Y estas habilidades sociales, ¿cuáles son las habilidades sociales? Pues tiene que ver con todo ello, tiene que ver también con la empatía, tiene que ver cómo yo me expreso con la otra persona, ¿no? ¿Qué expresamos? ¿Cuáles son, en este caso, cómo puedo expresar mis sentimientos? ¿Cómo puedo escuchar a la otra persona también, sus motivaciones, etcétera, ¿no? Entonces, creo que estos 4 elementos son sumamente importantes para mejorar nuestras habilidades socioemocionales. Marco, el siguiente, por favor. Gracias. Esta es así como son pequeños tips, ¿no? Que les doy cuando estamos con una persona que está pasando una situación difícil, ¿no? En vez de decirle no llores, podemos utilizar otro tipo de palabras, ¿no? Palabras como lamento que te sientas así, lo que sientes es válido, ¿no? Está bien si lloras, está bien que expreses emoción, estás pasando por mucho. Fíjense cómo este tipo de frases son más alentadoras, haces que la persona se sienta comprendida, se sienta apoyada, ¿no? Se sienta acompañada. Creo que a veces el acompañamiento es muy importante cuando una persona está pasando por un momento difícil en su vida, ¿no? Y bueno, el contacto físico es importante. Sé que en este momento es una de nuestras grandes limitaciones porque no podemos ofrecer un abrazo, pero sí podemos hacer un texto, un mensaje, una llamada, estar presentes, ¿no? Esta es una manera de cómo nos podemos acercar a los otros y esta habilidad es parte de nuestras habilidades sociales y de la empatía. Siguiente, por favor, Marco. Algo aquí que me interesó, bueno, está muy bien, es de que cuando tú quieres dar un apoyo hacia una persona, pregúntale qué requiere, porque muchas veces nos adelantamos con las mejores, ahora sí que podemos decir, ¿no? Con las mejores intenciones de poder ayudar a la otra persona, pero en realidad a veces perjudicamos. Entonces, mejor, antes de adelantarnos, hay que preguntar, ¿qué necesitas? ¿Qué requieres? ¿No? El solamente al estar ahí sentado junto a la persona, si no quiero expresarlo, es suficiente. Entonces, creo que es importante tomar nota de esta situación. Y bueno, vamos a ver cuáles son los mitos. ¿Cuáles son los mitos de las emociones? Dice aquí, uno de los mitos es, ¿hay una manera correcta de sentirse en cada situación? No, no hay una manera correcta de sentirse en cada situación, ¿no? Ese es un mito. Otro mito es, las emociones son negativas, son malas, y en este caso, o son buenas, no, tampoco. Las emociones negativas son malas y destructivas. No necesariamente las emociones negativas, si lo queremos hablar así, acuérdense que no hay emociones buenas ni malas, simplemente son emociones, pero las emociones como la tristeza, por ejemplo, pues no siempre es algo malo. Incluso yo siempre les he dicho a mis estudiantes que la tristeza, ¿no? Puede convertirse en grandes, ahora sí que en grandes revelaciones. Por ejemplo, un pintor, por ejemplo, Van Gogh, ¿no? Cuando pintaba sus grandes obras, en este caso, pues emergía de esta emoción de la tristeza, de la melancolía. Entonces, ¿cómo estas emociones se pueden convertir en procesos de creación? Entonces, por eso es un mito pensar que las emociones negativas
son malas y solamente son destructivas. Eso no es cierto, es un mito, ¿no? El otro mito es que las emociones pueden simplemente suceder sin razón. Sí, las emociones obviamente suceden, no sin razón, es un mito, suceden por un contexto, suceden por una situación, un evento que se presentó en la persona y entonces manifiesta la emoción. O sea, una emoción no sale así nada más, ¿no? No dice, ay, ya me siento feliz, o ay, me siento triste, o me siento enojado sin la nada. Eso no es cierto. Siempre va a existir un contexto y algo que generó, en este caso, una emoción. Incluso, no solamente la experiencia que estás viviendo en ese momento, puede ser un recuerdo, puede ser incluso un aroma. Lástima, ahorita estamos a través de forma virtual, pero si estuviéramos presentes, tal vez yo les compartiría algunos aromas y si nosotros olemos, por ejemplo, a tierra mojada, inmediatamente evocamos un evento, ¿no? Y ese evento evoca una emoción. Entonces, bueno, las emociones no suceden sin razón, siempre hay un evento que lo detona. Siguiente, por favor. Marco, siguiente, por favor. Ok. ¿Qué otra herramienta podemos aprender para poder relacionarnos con los demás, ¿no? En esta situación, hablando de la parte emocional. Hay que evitar el tipo de los mensajes, ¿no? Los mensajes tú, ¿no? De tú fuiste, a veces decimos, es que tú me generas malestar, es que tú, siempre empezamos culpabilizando al otro. Cuando realizamos estos tipos de mensajes tú, obviamente lo que pasa es que vamos a generar malestar en la otra persona. Además, producen desafío y falta de confianza, ¿no? La otra persona va a sentir resistencia en la manera en cómo yo me estoy comunicando con la persona. Sin embargo, podemos comunicarnos de manera más asertiva, ¿no? Podemos ser sinceros de sentir qué sentimos cuando se comporta de esta manera. En vez de decirle tú eres, por ejemplo, tú eres flojo, ¿no? Le dices a la persona, muchas veces estás ya tomando etiquetas hacia la otra persona. Si tú le dices a la persona, yo me canso mucho cuando tú no me ayudas en las labores de la casa, o sea, estás hablándole la conducta que tú quieres modificar. Entonces, es importante hacer referencia en lo que tú sientes y la conducta, no en adjetivos, no en acuses, ¿no? Creo que eso va a mejorar un diálogo. Ser sinceros, ¿no? Este tipo de mensajes permiten la empatía, también tener la escucha activa, por qué se conduce, por qué su conducta es así, aquella conducta que a ti te molesta, es importante también escuchar a la otra persona, ¿no? Y también este tipo de mensajes ayudan a ver, en este caso, pues cómo se comporta el otro, ¿no? O sea, de qué manera también te escucha a ti y de qué manera entre los dos pueden solucionar aquello que está causando un conflicto. Y en resumido, obviamente, siguiente por favor, en resumido, creo que el elemento de escuchar, el elemento de atender, el elemento de hablar lo que sientes, de mostrar empatía, ¿no? De ayudar a buscar soluciones, de hacer referencia de lo bueno, porque muchas veces solamente nos limitamos a hablar de lo negativo de la otra persona y creo que es importante también hablar lo positivo, ¿no? Lo que contribuye a situaciones favorables de la otra persona. Son elementos que nos van a facilitar nuestra convivencia con las demás personas. Y lo estamos viendo ahorita aquí, ¿no? Esta escucha activa, esta actitud comprensiva, identificar, esto va dirigido sobre todo a los docentes, que cómo nosotros podemos identificar las necesidades de los estudiantes, las preocupaciones que tienen, ¿no? Eso es muy importante. Y también tú como compañero, cómo puedes también identificar qué requieren tus amigos o tu familia en este caso. Y otra acción es vincularnos con otros apoyos. A veces
no sabemos cómo dar una situación difícil, no debemos tal vez encontrar una solución a lo que estamos viviendo, puede ser una crisis, un evento doloroso. Por eso es importante investigar qué apoyos, ¿no?, cuenta la universidad, con qué apoyos contamos de otras instituciones. Entonces, creo que también es algo importante el vincularnos con otros apoyos. Y otra cosa, si puedes darle un poquito más adelante, otras herramientas que nos pueden favorecer a nuestra salud mental, en este caso, es, creo que no se ve. Ok. Otras herramientas que podemos hacer es notar nuestros pensamientos, en este caso, ¿no? Aquí menciona cómo afrontamos el momento del estrés. Recordemos que muchas veces nuestros pensamientos pueden ser el detonante de esta situación que nos cause ansiedad o que nos cause estrés. Es importante identificar qué lo detona, las circunstancias, un evento que estoy viviendo, mis pensamientos, etcétera. Y hay que hacernos estas preguntas. ¿Es algo práctico? O sea, ¿es algo que sí puedo solucionar? ¿Que está en mis manos poder hacer un cambio? ¿Es producto de una idea mía o tengo argumentos para poder sostener que esta situación que yo estoy viviendo o que me está generando estrés o que me genera ansiedad es algo real o es producto de una idea personal? ¿Lo puedo resolver? ¿No lo puedo resolver? Y es importante hacer un registro, de verdad. Ojalá que puedan tener una libretita, jóvenes, chicos, y hagan un registro semanal y vayan viendo esas emociones que ustedes sienten. O sea, si ustedes están experimentando ansiedad, si están experimentando preocupación, ¿no? Cualquier otro tipo de sensación desagradable, anoten. Anoten la emoción y anoten el evento, hagan un registro. Y en la semana ustedes van a darse cuenta y empezar a identificar qué está detonando esta sensación de ansiedad o esta sensación de sentirse angustiados o estresados, ¿no? Se van a dar cuenta si fue algo real o muchas veces es producto a veces de nuestros propios pensamientos, de nuestras ideas irracionales, como lo decía Albert Ellis, ¿no? Muchas veces tenemos pensamientos irracionales y obviamente originan este malestar. Siguiente, por favor. Se den cuenta de qué manera nosotros, o sea, ponemos nuestra atención. Ya decíamos, ¿no? Cuando tú sientas ansiedad, te sientas preocupado, haz una pausa y fíjate en dónde estás poniendo tu atención. Porque muchas veces inclusive rumiamos sobre ciertos eventos, ¿no? Sobre ciertas circunstancias que nos preocupan y no encontramos ninguna solución, pero simplemente estamos pensando en aquello que nos causa desagrado y lo único que está pasando es que estamos magnificando la situación y nos estamos ahora sí que metiendo a un túnel donde vamos a sentir más desagrado y donde estamos cronificando el estrés. Entonces, otra herramienta importante es decir, cuando yo me siento estresado, cuando yo me siento ansioso, ¿en qué estoy poniendo mi atención? Por eso es importante los ejercicios de respiración, los ejercicios de meditación. ¿Por qué? Porque estos ejercicios, obviamente, lo que propician o lo que provocan es que en vez de estar poniendo atención a esos pensamientos que nos están causando o al problema, ¿no?, que nos están causando una angustia o nos están estresando, vamos a poner atención en nuestra corporalidad. Y de verdad, esto que les estoy diciendo tiene una base, una evidencia científica. No es charlatanería, ¿no? Es parte de los estudios que se han hecho con las neurociencias
con otros enfoques psicoterapéuticos como las terapias contextuales, ¿no? Como el mindfulness, es abrir conciencia, ¿no? En la medida que uno hace este tipo de ejercicios, dejas de prestar atención en el problema y pones atención en tu respiración y en tu corporalidad. Siguiente, por favor, Marco. Enfócate en el presente. Valida las emociones. Es importante validar las emociones. Contacta con tu cuerpo, con tu entorno, en este caso, ¿no? Hay que darnos cuenta, si nosotros tenemos algo que nos preocupa, algo que nos perturba, y si estamos poniendo la atención en aquello, en aquel problema, hay que hacernos unas preguntas. ¿De qué manera este problema está afectando mi vida? ¿Está afectando mi comportamiento cada vez que yo pongo atención en ese problema, ¿no? Cuando nosotros estamos constantemente pensando en aquello que nos preocupa, pero sin encontrar ninguna solución, vamos a darnos cuenta de qué manera está afectando esa puesta de atención, ¿no? ¿Qué empezamos a hacer? ¿Qué dejamos a un lado? Etcétera. Siguiente, por favor, Marco. Y por ello es importante, pues ahora sí que realizar diferentes ejercicios que podemos hacer en casa, ya sea ejercicios de respiración, ejercicios de relajación progresiva. Es importante hacer una rutina, como bien lo menciona ahí la diapositiva, ¿no? Porque es importante buscar horarios en este caso, ¿no? La rutina nos va a dar una estructura. Siguiente, por favor. La rutina es importante. Ahorita que tal vez vamos a entrar, no sabemos si de manera escalonada, de manera semipresencial, etcétera, es importante diseñar esta rutina. Buscar los horarios más productivos por cada actividad de acuerdo a nuestras necesidades, dividir, ¿no?, las tareas, no saturarnos, sino dividir las tareas, tener qué objetivo quiero lograr al día, qué objetivo quiero lograr en la semana, tener claridad en esos logros, que sean objetivos concretos, que yo los pueda visualizar. Si me pongo a hacer ejercicio, si a lo mejor quiero leer más, tener más lectura, si tal vez quiero convivir con mi familia, etcétera, ¿no? Es importante diseñar esas rutinas, pero tener claridad cuáles son mis objetivos de la semana. Programar mis espacios de tareas para descansar. El descanso es importante. El tener una buena higiene de sueño es fundamental para nuestra concentración, para nuestra atención y para nuestra productividad. Entonces, eso es importante también retomarlo. Y programar también nuestros horarios para la revisión de tareas, ¿no? Porque también en esta rutina que nosotros hagamos, también es importante irla revisando, qué tanto la hemos cumplido, qué tanto no la hemos cumplido, y debido a qué no la hemos cumplido, es importante hacer este tipo de observaciones. Siguiente, por favor. Y en este caso del diseño de la rutina, es importante ver qué apoyos tenemos en casa, cuáles son nuestros deberes de la escuela y, en este caso, cuáles son nuestro tiempo de esparcimiento, porque es importante también tener ese tiempo de ocio, de esparcimiento. Entonces, si nosotros hacemos estos 3 bloques, ¿qué apoyos contamos en casa? ¿Cuáles son nuestros deberes escolares, ¿no? En este caso, ¿y qué tiempo de esparcimiento tengo? Voy, en este caso, a diseñar mi rutina, ¿no? Y bueno, esta es una parte para poder diseñar qué bloques podemos utilizar. Siguiente, Marco, por favor. Voy a tratarme de ir un poquito rápido porque creo que no me quiero prolongar mucho. Es importante no alimentar la angustia y la ansiedad, ¿no? Hay diferentes herramientas. Hay una herramienta que se llama Mente Atenta, que es gratuito, ustedes pueden buscarlo. Hay diferentes apps. Siguiente, por favor. Hay diferentes apps desde el celular que nosotros podemos utilizar donde nos sugieren diferentes ejercicios
para poder disminuir la ansiedad y poder disminuir el estrés. Con las herramientas que acabo de mencionarles, si nosotros las ponemos en práctica, de verdad, vamos a reducir nuestros periodos de estrés y también en este caso, de la ansiedad o algún otro tipo de emoción que pueda estar perjudicándonos. ¿Y cuáles otras acciones podemos poner ahora sí que en acción? Es importante expresarnos, movilizarlas. Si tienes deseos de llorar, llora. La parte narrativa es importante, el escribir. También la parte artística, el bailar, el pintar, es una manera también que nosotros podemos expresar nuestro estado de ánimo. El regalarnos 10, 15 minutos al día para ti, en este caso, ¿no? Para hacer actividades también de placer, recobrar esas actividades que te motiven, que te interesen. Es importante la escuela, pero también es importante tener esos espacios personales de creatividad, ¿no? Entonces, todas ese tipo de acciones van a favorecer nuestra salud mental. Siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, como sugerencias, ya decíamos hace un momento, ¿no? Retomar las actividades que nos produzcan placer, el tener una mejor alimentación. La alimentación también es importante, el hidratarnos adecuadamente, ¿no? El tener un apoyo psicológico. Muchas veces estas herramientas que acabo de mencionarles tal vez no sean suficientes y es importante acudir con un experto, con una profesional de la salud mental. Siguiente, por favor. Este tema obviamente da para mucho más, ¿no? Siguiente, por favor. Es un tema muy amplio, pero quise retomar los elementos importantes para cuidar nuestro bienestar emocional, ¿no? Darnos cuenta lo relevante que es atender nuestra salud mental y sobre todo poder identificar mis emociones, tener claridad en ellas y así saber cómo gestionarlas. Y bueno, parte también fundamental para este crecimiento personal es la motivación. Busca tus objetivos. En la medida que tengas objetivos claros, en la medida que te plantees estos retos, motivan también a la persona y hace que pues tengas bienestar y mejores tu calidad de vida, ¿no? Pues creo que eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias y espero que les haya servido esta información. Muchas gracias, doctora, de verdad, una conferencia magistral en el tema, muy completa, didáctica, y de verdad creo que varias de las preguntas que se están haciendo aquí, pues ya hubo respuesta en la presentación, pero sí me gustaría que si me permitiera dar a conocer, tenemos 20 preguntas, participaciones. Entonces voy a hacer bloques de 4 para que pueda pues responder de manera general y que todos los que estuvieron y todas las personas que estuvieron aquí pues sientan que fueron tomadas en cuenta. No voy a decir nombres porque hay algunas preguntas muy personales, entonces, pero las preguntas son en general, ¿cuáles son las recomendaciones que puede dar en el retorno a clases en los distintos niveles educativos? ¿Es recomendable un retorno a clases en temas de salud? ¿Cuáles son los riesgos emocionales que podría existir para una persona que está en proceso de duelo? ¿Cómo puedo evitar desfogar mis emociones con los demás? Estas son las primeras 4 de 20 que tenemos. Bueno, en realidad podemos dar, cada una de ellas es amplia, ¿no? En este caso. Decía una persona, ¿es recomendable dentro de la salud mental regresar a clases? Creo que es pertinente siempre ver las condiciones, ¿no? Del contexto escolar donde en este momento estás. Yo creo que nosotros como autoridades sí tenemos ese deber, ¿no? De pedir obviamente un foro, ¿no? De saber
qué piensan, qué opinan los demás, pero también cuáles son las condiciones que nosotros tenemos. Si las condiciones son óptimas, en este caso, hablando de este regreso de manera presencial, ¿no? Si contamos con los espacios, si contamos con los insumos pertinentes, etcétera, y se da de manera escalonada, creo que es posible poder regresar a clases, pero también sí, creo que también dar espacios para hablar estos temas, porque no sabemos todavía el impacto, realmente no se ha evaluado el impacto emocional que ha originado esta situación de la pandemia. Mencionábamos al inicio, ¿no? Que es normal que muchos se sientan estresados, con miedos, con angustia, con incertidumbre, etcétera, si regresamos o no regresamos a clases, pero si nosotros tenemos las condiciones necesarias de infraestructura y en este caso de los insumos pertinentes para una buena higiene, etcétera, pues sí se puede contemplar, pero también contemplarse horarios, ¿no? Para poder retomar estos temas de la salud mental. Creo que se pueden hacer talleres, ya sea de manera virtual o de manera semipresencial, con un número determinado de personas. Se puede hacer un breve diagnóstico. Recordemos que cada tutor va a contar con herramientas para poder valorar el estado emocional de los alumnos. Incluso, bueno, aquí está Marco presente, ¿no? No me dejará mentir, que vamos a compartirles a los tutores algunas herramientas, algunas escalas, algunos inventarios para que podamos aplicarlo a los estudiantes y saber quién pues tiene mayor riesgo a hacer alguna canalización y bueno, cuáles son los temas importantes a trabajar durante el ciclo escolar, ¿no? Que hablar de la salud mental es un tema muy amplio. Y también hay algunos comentarios, me parece fundamental darle importancia a los efectos emocionales que tiene este regreso a clases tan repentino. Otro comentario, al principio de la pandemia me costó mucho la separación de mis actividades, el no ver a las personas porque soy extrovertida y me gusta estar rodeada de más gente. Sí cambiaron mis hábitos sociales después de 2 años. En lo personal, sí me afectó la pandemia. Claro. Otro comentario es, cuando estoy en clases no puedo acceder a la plataforma o me saca. En este momento yo me perdí ciertas partes de las clases. A veces no entiendo. Extraño estar en las clases presenciales. Así puedo preguntar mis dudas y me siento mejor. Y por último, otro comentario, yo le tengo resentimiento a 2 personas, pero trato de no sentirme mal y no enviar decepción a esas 2 personas. ¿Qué tipo de actividades nos recomienda para mejorar nuestro bienestar emocional y al mismo tiempo nuestro desempeño académico? Ese sería el otro bloque. Ok. Bueno, efectivamente creo que ahorita con los comentarios que ahorita mencionaron, todos vivimos estos cambios, ¿no? Estos cambios emocionales en los cuales experimentamos estrés, desesperación, tristeza, angustia. Quiero decirles que es algo normal por las circunstancias y el evento que nosotros estamos viviendo, ¿no? Lo mencionábamos al inicio de esta conferencia, pero sí hay que tomar alerta, y lo mencionábamos, en qué momento se va acudizando, en qué momento sí se va convirtiendo en un problema y en el cual yo tengo que solicitar una ayuda profesional, en este caso, ¿no? Que es algo importante. La última pregunta, ¿cuál era? Decía, en el sentido de que tiene resentimiento a 2 personas. Ajá, pero la última pregunta es, ¿qué tipo de actividades nos recomienda para mejorar nuestro bienestar emocional y al mismo tiempo nuestro desempeño académico? Bueno, creo que las recomendaciones, si ustedes pueden ver en la conferencia, estuvimos dando diferentes recomendaciones. Uno de ellos, bueno, tener una rutina establecida, lo decíamos, ¿no? Mayor estructura en el día a día, ¿no? Poner nuestras actividades en orden. Otra recomendación sería hacer algún ejercicio de activación. El ejercicio, la actividad física también es importante. Ustedes saben que
La actividad física hace que la persona segregue endorfinas, se sienta con mejor estado de ánimo y eso también va a tener una repercusión favorable en nuestra salud mental. El tener una buena alimentación, una buena hidratación, el hacer algún ejercicio de meditación, de respiración, y todas las demás que he mencionado en esta charla, creo que son herramientas que nos pueden facilitar nuestro bienestar emocional y pueden ayudarnos a que nosotros tengamos una mejor adaptabilidad en el momento de nuestro retorno a clases de manera presencial. Muy bien. Otra intervención es, hay alumnos que son tímidos, incluso antes de la pandemia, y no pueden presionar a personas así. Incluso pueden tener un impacto negativo en su persona. Otra participación, pienso que falta añadir al mapa curricular de cada una de la universidad, adecuar asignaturas enfocadas al ámbito socioemocional en cada módulo. Es muy cierto que el estrés que se vive de manera virtual en las clases impera, pero ¿cómo resolver a través de qué técnicas y soluciones llevar a cabo esa erradicación? Okay. Otra participación. También el querer comparar la situación de otra ¿Tenemos persona. varias preguntas? Son 20, pero voy a poner 4, ¿no? Ok. O aquí si quieres y ahorita con estas, ¿sí? Ok, bueno, primero que nada dice ahí una persona habla de la timidez, ¿no? Creo que nosotros como docentes tenemos también un papel importante para trabajar con este tipo de jóvenes. Recordemos que las personalidades son muy distintas. Yo lo decía al inicio de la conferencia, ¿no? Donde nosotros, cada quien va a experimentar de una manera muy personal esta situación, ¿no? Algunos tenemos a lo mejor más facilidades de podernos adaptar a los cambios, habemos otras personas que no. Entonces, esta situación hace que la misma circunstancia o el mismo evento se experimente de manera distinta. Por eso es importante que en el momento del regreso al aula, ya sea de manera escalonada, ¿no? En este caso, pues los docentes sí tengan esa atención de saber qué necesidades se está presentando en el grupo y también generar actividades donde se practiquen conductas sociales de empatía, ¿no? De poder expresar qué es lo que vivieron en este momento, en este periodo, y poder compartirlo con sus compañeros, ¿no? En buscar actividades donde se puedan relacionar y donde puedan compartir cómo se han sentido en este periodo que dejaron de verse hace más de un año y nuevamente van a estar en este retorno de manera presencial. No sabemos si lo vamos a hacer ya de manera inmediata o posteriormente, pero es importante que los docentes sí nos planteemos en nuestras actividades de manera transversal este tipo de acciones, ¿no? Para favorecer que los chicos y los chavos y las chavas se puedan expresar, ¿no? Que puedan expresar sus inquietudes y que puedan expresar la manera en cómo están sintiéndose actualmente. Bien, gracias. Hay otra participación, dice, sinceramente hay veces que no me siento bien y no me arreglo y no prendo la cámara. También me ha pasado que me pongo a sollozar y no prendo la cámara en clase. Siento que a veces llega a afectar la falta de motivación y comprensión de los profesores. No todos. Sería bueno que se manejara el tema de salud emocional y mental en las escuelas. Creo que este tema ahorita, esta pregunta, y lo decía creo que la anterior pregunta, la importancia de que un plan de estudios sí retome estas temáticas, ¿no? Ahorita creo que estas circunstancias que estamos viviendo o que estamos experimentando del confinamiento, de la pandemia, ha puesto en relevancia los temas de la salud mental, ¿no? De la parte psicológica, de la parte emocional. Entonces, lo decía hace un momento, hay que centrarnos también en el crecimiento del ser, no solamente de las habilidades y el desempeño académico
que deseamos también, ¿no? En una facultad, sino también en la parte emocional. Si la persona efectivamente no se encuentra en óptimas condiciones, obviamente va a tener una repercusión en su aprendizaje. Está demostrado científicamente. Creo que las inquietudes de los jóvenes en retomar estos temas como parte de su malla curricular, ¿no? Como parte también de esta formación académica que están tomando en su facultad, sí es importante retomarla, ¿no? A partir de los tutores, a partir de temas transversales que tú puedes trabajar en un aula. Hay otra participación. ¿Cuál es la mejor manera de abordar el regreso a clases con los alumnos de educación básica que no tuvieron la oportunidad de pasar por su proceso de adaptación como un nuevo ingreso a la educación primaria? Ok, bueno, aquí menciona, bueno, como nosotros estamos a nivel superior, ¿no? Pero el nivel de educación básica, que también ya van con este retorno nuevamente a las clases, sí se ha tomado, de hecho se hacen creo que reuniones de consejo técnico escolar, cada escuela, cada primaria pública y privada de educación básica referente a lo que es la primaria, preescolar, primaria y secundaria, ¿no? Están teniendo reuniones previas y creo que se está enfatizando este tema de las habilidades socioemocionales. Y lo decía hace un momento una compañera, todos tenemos que hablar el mismo lenguaje. Decíamos, estamos aprendiendo, ¿no? Tenemos que aprender nuevos conceptos, tenemos que aprender a ampliar nuestro vocabulario socioemocional. Y no solamente se refiere a los alumnos, a los estudiantes, sino también a los profesores. Entonces, si todos tenemos un mismo lenguaje, ¿no? Si tenemos ese mismo objetivo, que es hablar de la salud mental, creo que todos, cada uno de nosotros podemos apoyarnos y poder mejorar nuestro ambiente académico. Por último, dejo un reconocimiento que le envía la doctora Abril como tutora de grupo a usted, doctora Mariana, a la coordinación de tutorías por desarrollar estas actividades. Y aprovecho hoy la asistencia, me decía el director que fue muy importante y les agradezco a todas las tutoras y tutores el apoyo para la promoción de esta conferencia. Me parece que no es la primera vez que la vamos a tener aquí, ¿verdad, doctora? Claro que no. Un comercial para los tutores. Estamos exactamente en la semana de la capacitación a tutoras y tutores. Se les mandó la convocatoria y la doctora Mariana está dando el 12 y el 13, parece, el tema de duelo, ¿no? Duelo en tiempos de COVID. El 13 y 14 de octubre vamos a estar hablando el tema de el duelo en tiempos de COVID. Sí. Entonces, pues muchísimas gracias, de verdad creo que ha sido una conferencia muy didáctica, muy clara. Nos ha quedado como tarea el identificar las emociones que tenemos, pero después de pasar a esa identificación, no calificarlas, no hay ni buenas ni malas, hay que aceptarlas, hay que vivirlas y hay que saber gestionarlas. Gestión significa saber hacer. Entonces es una muy buena tarea. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, Marco. Decirle a la doctora Rosalba Telumbre el apoyo que siempre nos da a este tipo de actividades para fortalecer el programa de acompañamiento estudiantil. Muchas gracias a todas. Muchas gracias. Y a todos. Muchas gracias a todos y gracias por la invitación nuevamente. Gracias, saludos. Gracias.